Dios bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y nosotros confiamos, Padre, en que tú eres un Dios bueno, en que tú eres un Dios de misericordia, Señor, que extiende su favor hacia nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que las circunstancias parecen adversas, a pesar de que podemos estar viendo que las cosas a veces no son como quisiéramos, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Y nosotros sabemos, Padre, que tú nos amas. Tu palabra dice que nos tienes esculpidos en el hueco de tu mano, Señor, y que es ahí donde estamos seguros, Padre. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Ponemos todo en tus manos y Espíritu Santo, te rogamos que seas tú guiándonos a cada uno de nosotros a un conocimiento pleno de ti, Señor. Bendecimos tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muy bien, vamos a retomar un poquito. Estamos hablando ahora acerca de la confiabilidad del Nuevo Testamento. Hicimos esta separación con el Antiguo Testamento porque veíamos cómo, bueno, son casos tan distintos, ¿no? Respecto al Antiguo Testamento, veíamos que pues fue preservado por el pueblo de Dios de una forma oral, ¿sí? Donde iban pasando de manera hablada, voy a decirlo textual, ¿no? La escritura de padres a hijos se enseñaba también por medio de los sacerdotes al pueblo, y adicionalmente veíamos que los reyes tenían la indicación tanto de leer como de escudriñar la palabra. Entonces ellos lo tenían como parte de sus prácticas de vida, ¿no? Eh, Al momento en el que ocurre pues la historia del Nuevo Testamento, que refleja prácticamente la vida de Cristo, la vida de sus apóstoles, el inicio, vamos a decirle así, y lo voy a decir entrecomillado, de la iglesia, ¿sí? Y también lo que es la profecía de los tiempos finales, que me estoy refiriendo por supuesto a todo el Nuevo Testamento, pues vemos que los primeros que se apartan de reconocer esta parte, pues son propiamente los judíos ortodoxos, ¿no? El grupo más religioso. Y por tanto, la forma en la que Dios va a preservar también estos escritos y además legitimarlos, ¿sí? Pues va a ser distinta, pero no por ello, digamos, menos fiable. Entonces es lo que estamos analizando. Veíamos el día de ayer acerca de dos condiciones que son muy importantes para dar confiabilidad a cualquier literatura antigua. Una de ellos es el número de copias o manuscritos que se encuentran disponibles en la actualidad, obviamente haciendo los estudios pertinentes de papirología, el datarlos, identificar a qué periodo pertenecen, ¿sí? Y número dos, identificar en ese sentido el intervalo de tiempo que transcurrió entre la fecha en la que está datada su original, la primera escritura, y las posteriores copias. En ese sentido, y me voy directo a esta tabla, veíamos que pues el Nuevo Testamento cuenta con un número bastante grande de copias o de manuscritos, sí, porque sabemos que no son pues copias fotostáticas ni impresiones, para ese momento no existía todavía esta tecnología, pero lo que tenemos son abundantes manuscritos, ¿de acuerdo? Esta tabla menciona 5.366, que se refiere únicamente a aquellas ya sea porciones, fragmentos o incluso todo el Nuevo Testamento completo, pero escritos en griego, que es el idioma pues original en el que fue escrita la mayoría del Nuevo Testamento. Y digo la mayoría, vuelvo a repetir, porque el libro de Mateo se ha constatado que fue escrito principalmente en arameo, ¿de acuerdo?
Adicional a esto, decíamos que existen alrededor de 20,000 copias o manuscritos de otras traducciones. Las que prevalecen de manera importante son la traducción latina y la traducción copta, aramea, arábica, varias de las que tengo aquí, justamente, perdón, las estaba buscando. ¿Sí? Entonces, en la suma de todas estas traducciones también encontramos un número muy importante que van a, pues, prácticamente confirmar el texto del Nuevo Testamento, ¿sí? Llegamos a este punto que es donde voy a retomar, que son las citas de los primeros padres de la Iglesia. Y en relación a esto decíamos que lo que es muy interesante, más allá de quienes hayan sido, quienes hicieron referencia al texto bíblico, lo que es muy interesante es que estas citas patrísticas brindan un apoyo muy grande a la existencia de los 27 libros del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Y además decíamos que si por alguna razón el día de hoy desaparecieran todos estos manuscritos o todas estas copias que decimos que hay del Nuevo Testamento, simplemente con las citas que se han hecho en sermones, en libros de estos padres de la Iglesia, prácticamente se podría reproducir el Nuevo Testamento, lo cual la verdad es que pues no podemos afirmar esto de ningún otro libro en la historia. Entonces, todo esto nos va dando certeza del contenido, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Ahora, estábamos empezando a hablar acerca... Ay, perdón, me estoy yendo muy adelante. Denme un segundito. Creo que aquí me está faltando una diapo que estábamos viendo el día de ayer. Aquí está. Listo. Sí, además de, bueno, de las citas patrísticas, que, bueno, justo era este cuadro donde decíamos que hay más de 36,000 citas realizadas por ellos, pues tenemos ahora sí la confirmación temprana, pero por parte de no cristianos, de lo que es la historia del Nuevo Testamento. Hacíamos mención de algunas personas, empezamos hablando acerca de Tácito, decíamos que Tácito es un romano del primer siglo y que fue uno de los historiadores pues, más importantes del mundo antiguo. Específicamente les leía ayer acerca de una referencia que toma él en uno de sus libros, hablando acerca de los cristianos, ¿sí?, como una clase, vamos a decirle así, odiada por sus abominaciones. Bueno, y entendamos aquí que pues en la antigua Roma nos encontramos muchos vestigios acerca de antisemitismo, ¿no? Vemos un ataque muy directo contra los judíos y esto, bueno, se va a repetir a lo largo de muchos años, vuelvo a repetir, en la antigua Roma. Y este historiador también hace mención acerca de Cristo, de quien menciona que se originó una superstición muy engañosa, que decíamos que muy probablemente se refiere a su resurrección. Por supuesto que si nosotros nos ponemos como un poco en sus zapatos sin ellos tener un antecedente acerca del conocimiento bíblico de toda la profecía, pues para ellos pues era incluso no creíble el pensar en que alguien pudiera regresar de la vida. Entonces por eso le llaman superstición muy engañosa. Después hablamos acerca de Suetonio, que era el secretario general del emperador Adriano, un emperador muy claramente también antisemitista, ¿de acuerdo? Que estuvo reinando del 17 al 138 después de Cristo,
donde decíamos que se confirma el reporte de Hechos 18:2 que leímos también el día de ayer. Y en tercer lugar hablábamos de Josefo y decíamos que Josefo, a pesar, bueno, es un historiador judío también muy importante que tiene obras muy interesantes. Él vivió desde el 37 después de Cristo hasta el 100 aproximadamente, y dentro de sus obras encontramos las guerras judías, está otro libro que se llama Contra Apión, también está el libro de Antigüedades de los Judíos, y en ello, en estas obras, perdón, podemos encontrar muchas declaraciones que verifican, ya sea en forma general o específica, la naturaleza histórica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Cómo podía él hablar acerca del Antiguo Testamento? Porque decíamos que no solamente era historiador, sino que además era un fariseo de la línea sacerdotal, pero que estaba pues al servicio de los romanos, ¿de acuerdo? Señalamos, por ejemplo, una cita donde él está reconociendo la autenticidad de Jesucristo, ¿sí? En un contexto bíblico. De ahí, bueno, nos vamos a pasar con el cuarto, que es Talos. Talos escribió alrededor del año 52 después de Cristo, ¿sí? Muy cercano si vemos a la muerte y resurrección de Cristo. Y aunque no hay en existencia el día de hoy ninguna de sus obras, hay algunas citas fragmentarias que se preservan a través de otros escritores, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es Julio Africano, quien alrededor del 221 después de Cristo cita a Talos en una discusión en cuanto a la oscuridad. Fíjense bien, esto es bien interesante. A la oscuridad que siguió a la crucifixión de Cristo. La cita dice así: en todo el mundo cayó una muy temida oscuridad, y las rocas fueron quebradas por un terremoto, y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron destruidos. Talos, en el tercer libro de su historia, llama a esta oscuridad un eclipse de sol, lo cual me parece a mí irrazonable, dice Julio Africano en un libro que se llama Chronography, ¿sí? Que decíamos que lo citó en el 221 después de Cristo. Entonces, Africano lo que hace es identificar las tinieblas, que Talos explicó como un eclipse solar, con la oscuridad en la crucifixión que se describe en Lucas 23, 44 y 45, que vamos a leerlo. Denme un segundito. Lucas 23, ¿ya lo tienen? Dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. La palabra de Dios está mencionando no que fueron tinieblas que únicamente ocurrieron ahí en donde estaban, sino que se dieron en toda la tierra. Y nosotros pues en esto podemos ver justamente la revelación de parte de Dios del texto, porque bueno, evidentemente un ser humano que escribiera esto probablemente hubiera dicho solamente, pues vinieron tinieblas sobre el lugar en el que estábamos. Él no podía tener idea respecto a lo que estaba ocurriendo en otro lugar. Sin embargo, vemos cómo esta cita bíblica pues es confirmada por libros históricos posteriores, ¿de acuerdo? El número 5 es Plinio el Joven, que era autor también y administrador romano. Algo que debemos entender es que los oficiales del gobierno en la antigüedad tenían posesiones que a veces les daban acceso a información oficial, como era el caso de este hombre. En una carta al emperador Trajano, que se escribió alrededor del año 112,
Plinio describe las prácticas de adoración de los cristianos primitivos, es decir, de los primeros cristianos. Y la referencia es la siguiente, dice, tenían la costumbre de reunirse en cierto día prefijado antes de que fuera de día. Cantaban un himno a Cristo en versos alternados como a un Dios. Se comprometían por un voto solemne no a hacer cosas malas, sino a nunca cometer ningún fraude, robo o adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar un encargo que se hubieran comprometido a entregar. Después de ello, acostumbraban separarse y luego volver a reunirse para participar de la comida, pero comida de una clase común e inocente, es decir, no glotonerías, no grandes banquetes, etc. Pues esta referencia es una evidencia también sólida de que Jesucristo era adorado como Dios por los cristianos desde una época temprana y que además ellos seguían practicando juntos el partimiento del pan, como se cuenta en Hechos capítulo 2, versos 42 y 46. También lo voy a leer, Hechos 2. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Leo el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, vemos que hay pues múltiples referencias acerca de pues este grupo, digamos, que había surgido y que estaba pues de alguna manera llegando a pues las partes conocidas de ese antiguo mundo, ¿de acuerdo? Luego tenemos en número 6 al emperador Trajano, ¿sí? Que en respuesta a la carta de Plinio, que acabamos de mencionar, ¿sí? Estableció las siguientes indicaciones para castigar a los cristianos. Y cito, no se debe buscar a estas personas. Cuando se las denuncie y encuentre culpables, deben ser castigados. La siguiente restricción se aplica. Cuando la persona niegue ser un cristiano y brinde pruebas de que no lo es, por ejemplo, para adorar a nuestros dioses, debe ser perdonada sobre la base del arrepentimiento, aunque previamente se pueda haber sospechado de ella. Entonces vemos también aquí cuál era uno de los motivos por los cuales los antiguos romanos pues llegaron a tener tanto odio, tanta aversión, no solo por los judíos, sino por estos nuevos reconocidos cristianos, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Pues básicamente que los cristianos empezaron a reconocer a Cristo como Dios encarnado, a diferencia de los judíos de ese momento. Y entonces empezaban a brindar adoración a Él. Recordemos que para los romanos, el único digno de recibir adoración y que además lo llevaban a un nivel de Dios, pues era el propio emperador, además pues de los múltiples dioses que ellos tenían y que debían ser adorados. Entonces, esto causaba un problema bastante fuerte en términos de la ideología predominante que había en la antigua Roma. Por lo tanto, que ellos en un momento dado pudieran tomar estas prácticas, vamos a decir, o estas consecuencias en contra de quienes se negaban a seguir las prácticas romanas, ¿de acuerdo? Luego encontramos a Luciano de Samosata, que fue un escritor griego del segundo siglo. Ahora, este hombre, sus obras contienen críticas sarcásticas del cristianismo, o sea, no propiamente era alguien, digamos, que estuviera buscando apoyar la historicidad del Nuevo Testamento. Sin embargo, incluso en esas críticas que él llega a hacer, en eso
En esos escritos sarcásticos vamos a encontrar que finalmente lo que ocurre es que está confirmando también históricamente pues la existencia de Cristo y de los cristianos. Entonces voy a hacer una cita de él. Los cristianos adoran a un hombre hasta el día de hoy. Es el distinguido personaje que introdujo estos nuevos ritos y que fue crucificado. Estas criaturas equivocadas comienzan con la convicción general de que ellos son inmortales, lo cual explica el desprecio por la muerte y la autodevoción voluntaria que es común entre ellos. Su legislador original impuso sobre ellos que son todos hermanos, desde el momento en que se convierten y niegan a los dioses de Grecia, adoran al sabio crucificado y viven de acuerdo con sus leyes. Todo esto lo toman ellos por fe, con el resultado de que desprecian por igual todos los bienes terrenales, considerándolos meramente como propiedad común. Esto pues hace referencia también a prácticas que nosotros vemos que refleja el mismo libro de Hechos, haciendo mención, es el capítulo 2 de Hechos también, el verso 45, donde dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces vemos también que pues estos valores que ellos tenían era lo que permitía que fueran identificados por gente de otras culturas, ¿de acuerdo? Tenemos a un apologista muy reconocido que es el doctor Gary Habermas, y pues él además es un prominente investigador y escritor acerca de los eventos históricos alrededor de Jesucristo. Y él menciona varios hechos verificados que se sacan de este texto. Es decir, que Jesús era adorado por los cristianos, que introdujo nuevas enseñanzas en Palestina, que fue crucificado por esas enseñanzas, así como todos los creyentes son hermanos desde el momento en que ocurre la conversión y después de que se niega a los falsos dioses. Dentro de esas enseñanzas también se incluía adorar a Dios y vivir de acuerdo con sus leyes. Además, Habermas agrega, en cuanto a los cristianos se nos dice que son seguidores de Jesús y que creen que ellos son inmortales. Ellos aceptan las enseñanzas de Jesús por fe y practican su fe, no teniendo apego a las posesiones materiales. También está el doctor Heisler, que es otro investigador, y él concluye que Luciano, a pesar de ser uno de los críticos más vocales de la Iglesia, brinda uno de los relatos más informativos en cuanto a Jesús y al cristianismo temprano fuera del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, para quienes en un momento dado creen que lo único que sustenta el hecho de que Cristo haya existido es la Biblia, pues están muy equivocados porque nos estamos dando cuenta que hay pues bastante evidencia extrabíblica que sustenta no solamente la existencia de Cristo, sino, vamos a llamarle así, toda la revolución que él vino a causar en términos de dar a conocer al Padre y de establecer un nuevo, vamos a decirle así, un grupo de seguidores que cambiaron radicalmente sus vidas, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente, que es Mara Bar Serapión, sirio, que escribió a su hijo Serapión a finales del siglo I, ¿sí? ¿Qué es lo que le escribe en esta carta? Vamos a ver. Escribe, ¿cuál es la ventaja que obtuvieron los atenienses por matar a Sócrates? Hambruna y plaga les dejó como juicio por su crimen. ¿Cuál es la ventaja que obtuvieron los de Samón por quemar a Pitágoras? En un momento su tierra fue cubierta con arena. ¿Cuál es la ventaja que obtuvieron los judíos por ejecutar a su rey sabio? Fue justo después que su reino fue abolido. Dios vengó con justicia a estos tres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samianos, fueron abrumados por el mar, y los judíos, arruinados y echados de su tierra, vivieron en la dispersión.
Pero Sócrates no murió para siempre, continuó viviendo en la estatua de Hera, ni el rey sabio murió para siempre, continuó viviendo en la enseñanza que había entregado. Esta referencia se encuentra en el Museo Británico. Adicional a estos historiadores que he citado, encontramos también el Talmud. Habíamos hablado acerca del Talmud como vamos a llamarle aglomerado de escritos rabínicos que incluyen no solamente porciones del Antiguo Testamento, sino que además tienen interpretaciones y análisis exhaustivos, así como algunas prácticas adicionales para guardar la ley. El Talmud, además de ser una fuente de confiabilidad en términos de que hace referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? También vamos a ver, y les voy a mencionar, que dentro de los escritos talmúdicos más valiosos en cuanto al Jesús histórico, ¿sí? Son aquellos que se compilaron entre el año 70 y el 200 después de Cristo, en lo que se conoce como el periodo tanaítico. Esta palabra tanaítico deriva de la palabra Tanaj, que ya estudiamos y que sabemos que se refiere al Antiguo Testamento. Uno de los textos más significativos dentro del Talmud respecto a Jesús es el texto que se encuentra en el Sanedrín 43a y que dice lo siguiente. En la víspera de la Pascua, Yeshua fue colgado. Durante 40 días previos a su ejecución, un heraldo salía y gritaba, él va a ser apedrado porque ha practicado la brujería y ha seducido a Israel a caer en la apostasía. Si alguien tiene algo que decir en su favor, que se presente y ruegue en su favor. Puesto que nadie se presentó, él fue colgado en la víspera de la Pascua. Esto lo encontramos, vuelvo a repetir, en el Talmud babilónico. Y los detalles del Nuevo Testamento confirmados por este pasaje incluyen tanto el hecho de su crucifixión como específicamente en el tiempo en el que se llevó a cabo, que fue en la Pascua, ¿sí? Lo que está haciendo aquí el Talmud es de alguna manera tratar de justificar la razón por la que esto se había llevado a cabo, ¿sí? Después encontramos algunos otros escritos, por ejemplo, como el Evangelio de la Verdad, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es importante entender que después del tiempo de Cristo, empezaron también a florecer algunos grupos no cristianos que tenían alguna conexión lejana con la iglesia. De esto vamos a leer también un poco, o vamos a estudiar un poco más cuando lleguemos también al canon. Uno de los más exitosos fueron los gnósticos. Ya hemos mencionado que, bueno, acerca de de lo que es la palabra agnóstico y que está relacionado con una persona que tiene dudas, ¿de acuerdo? Entonces, en contraposición están los gnósticos, de aquí que derive este nombre del Evangelio de la Verdad. Este libro es del siglo II. Se cree que fue escrito por Valencio, quien vivió entre el 135 y 160. Y en varios pasajes confirma que Jesús era una persona histórica. Les voy a leer, por ejemplo, un par de ellos. Dice, porque cuando ellos lo habían visto y oído, Él les concedió que gustaran, olieran y tocaran al amado Hijo. Cuando Él apareció, los instruyó acerca del Padre, porque vino por medio de apariencia carnal. Entonces aquí, pues está hablando acerca del hecho de que Cristo se había encarnado, de que se había hecho hombre. Otra referencia dice, Jesús era paciente en aceptar los sufrimientos, puesto que él sabía que su muerte era vida para muchos. Él fue clavado a un árbol. Él publicó el edicto del Padre en la cruz. Él se entregó a la muerte por medio de la vida.
se desnudó de los harapos perecederos, se vistió de lo imperecedero, lo cual nadie puede posiblemente quitarle. Sí. Estas son dos referencias de esto que se conoce como el Evangelio de la Verdad, escrito por Valencio, ¿de acuerdo? Tenemos también los Hechos de Poncio Pilato, otro libro de fuentes no cristianas, donde hacen referencia también a la vida de Cristo, ¿sí? Se supone que este es un documento oficial y Justino Mártir se refiere a él alrededor del año 150 y Tertuliano también se refiere a él alrededor del año 200. Justino escribe, y la expresión atravesaron mis manos y mis pies fue usada con referencia a los clavos de la cruz que fueron puestos en sus manos y en sus pies. Y después que él fue crucificado, ellos echaron suertes sobre sus vestidos y los que lo crucificaron los repartieron entre ellos. Que estas cosas sucedieron, lo puedes saber por los hechos de Poncio Pilato, ¿sí? Entonces nosotros sabemos por la palabra de Dios que Poncio Pilato fue justamente el emperador romano que dictó la sentencia en contra de Cristo. A partir de todo esto que nosotros hemos mencionado, todo lo que hemos revisado respecto no solo a la evidencia que hay de las copias o los manuscritos del propio Nuevo Testamento, las citas que hacen los primeros padres de la iglesia y además estos documentos, sí, que no son propiamente cristianos, pero que también hacen referencia a la existencia de Cristo y posteriormente el nacimiento de la iglesia, sí, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión, que las fuentes primarias para la vida de Cristo son los 4 evangelios. Eso es algo que nosotros como cristianos entendemos. Sin embargo, también hoy nos damos cuenta que hay bastantes reportes de fuentes no cristianas que suplementan y confirman los relatos de los evangelios, ¿sí? Estos provienen principalmente de fuentes griegas, romanas, judías e incluso samaritanas del primer siglo. Lo que nosotros encontramos, en resumen, en estos escritos, número 1 es que Jesús era de Nazaret. 2, que vivió en una manera sabia y virtuosa. 3, que fue crucificado en Palestina bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César en la época de la Pascua y que además era considerado como el rey judío. 4, que sus discípulos creían que había sido resucitado entre los muertos 3 días después de la muerte. Y hago un paréntesis aquí. Sobre este tema vamos a tener toda una clase donde vamos a ver la evidencia específica que hay acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Número 5, sus enemigos reconocieron que él realizaba cosas fuera de lo común y que quienes no lo entendían, por ejemplo, vimos una cita, lo llamaban brujería. Número 6, su pequeño grupo de discípulos se multiplicó rápidamente, esparciéndose aún tan lejos como Roma. Número 7, sus discípulos negaban el politeísmo, vivían de forma intachable y adoraban a Cristo, reconociéndole como Dios. Estos puntos, ¿sí?, confirman el concepto de Cristo que presentan los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Así es que nosotros podemos ver en estas fuentes extrabíblicas antiguas que se presentan una cantidad sorprendentemente grande de detalles en cuanto a la vida de Jesús, además de la naturaleza del cristianismo primitivo, ¿sí? Agrega un asunto que muchos pasan por alto. Deberíamos advertir que es bastante extraordinario que podamos brindar un bosquejo amplio de la mayoría de los hechos principales de la vida de Jesús,
solo por medio de la historia secular, ¿sí? Esto es significativo. Además de que, vuelvo a insistir, si nosotros hacemos un comparativo con cualquiera de los representantes, vamos a llamarle, de las deidades, de cualquier otra religión, no vamos a encontrar una comparación, ¿sí? Normalmente nosotros conocemos de la vida, de los hechos, la historia de estas divinidades únicamente en el contexto de su propia religión, pero históricamente no hay confirmación de su existencia en otras fuentes, o sí de su existencia, por ejemplo, en el caso de Mahoma, pero no de su divinidad, como es en el caso de Cristo, ¿de acuerdo? Con todo esto, creo que como cristianos podemos llegar a la conclusión, ¿sí?, que tanto por medio de los escritos, cristianos como no cristianos, ¿sí?, todo lo que hemos mencionado, podemos tener una confianza absoluta de que lo que nosotros leemos hoy, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la palabra revelada por Dios. ¿De acuerdo? Adicional a todo esto, y un tema que también es apasionante, es referente a todo lo que es la arqueología. Me refiero al hecho de que se han hecho, perdón la redundancia, descubrimientos muy importantes de ciudades, lugares, prácticas, incluso de personajes bíblicos, hablando desde reyes, tanto, vamos a decirlo así, del propio pueblo de Israel, como de las culturas que predominaban en el momento bíblico y que no necesariamente pues eran de importancia bíblica, ¿no? Por ejemplo, la Biblia está llena de referencias a reyes, por ejemplo, de Babilonia, de Asiria, de Egipto, datos que han podido ser ampliamente confirmados por la arqueología, ¿sí? Les quiero leer acerca de un hombre que es William Ramsay, un pequeño párrafo, y dice de esta manera: se considera a Sir William Ramsay como uno de los arqueólogos más grandes que jamás haya vivido. Él era estudiante en la Escuela Histórica Alemana de mediados del siglo XIX. Como resultado de ello, él creía que el libro de los Hechos era un producto de mediados del siglo II y estaba firmemente convencido de ello. Al hacer una investigación para un estudio topográfico de Asia Menor, él estuvo obligado a considerar los escritos de Lucas. Como resultado de ello, se vio forzado a hacer un cambio total en sus creencias debido a la evidencia abrumadora que se reveló en su investigación. Ramsay dijo acerca de esto: puedo con justicia afirmar que entré en esta investigación sin un prejuicio en cuanto a la conclusión que ahora buscaré justificar al lector. Al contrario, comencé predispuesto en contra de ella, porque el ingenio y la aparente cabalidad de la teoría de Tübingen me habían convencido bastante bien. No mentí entonces a mi comportamiento habitual. Investigué el asunto minuciosamente, pero más recientemente me puse en contacto con el libro de los Hechos como una autoridad en cuanto a la topografía, las antigüedades y la sociedad en el Asia Menor. Poco a poco descubrí que en varios detalles la narración mostraba ser una maravillosa verdad. De hecho, comenzando con la idea fija de que la obra era esencialmente una composición del siglo II y nunca confiando en su evidencia como digna de confianza para las condiciones del siglo I, que fue cuando en realidad se escribió,
Gradualmente llegué a encontrarlo como un aliado útil en algunas investigaciones poco claras y difíciles. Lo que nos está diciendo básicamente este arqueólogo es que en la medida que él estaba haciendo una investigación del Asia Menor, pudo basarse no solamente en la evidencia histórica, geográfica del libro de Hechos. Recordemos que el autor de Hechos es Lucas, ¿sí? Un médico griego, además alguien que ahorita voy a hacer referencia a un versículo en el cual él nos muestra pues cuáles eran las características de sus escritos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos. Y lo que vemos es que la precisión que se muestra en este libro, de Hechos, puede servir incluso, ¿sí?, como una base histórica geográfica para estudiosos, arqueólogos, en términos de lo que en un momento dado se describe que había en el primer siglo en este libro, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas son los que a nosotros, vuelvo a insistir, nos dan también la confiabilidad para entender que lo que tenemos nosotros en la palabra de Dios se corresponde, ¿sí?, con el contexto histórico, geográfico y cultural en el que están escritos cada uno de los pasajes de la Biblia. Ahora, les voy a pedir que me acompañen a leer, por favor, el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 1. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué?, ciertísimas. No dice solamente que han sido una verdad o que probablemente sean ciertas. Fíjense las palabras que elige aquí. Un doctor griego, o sea, él ni siquiera era hebreo, ¿de acuerdo? Pero dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿qué?, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, ¿qué?, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Algo que nosotros vamos a notar con frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es que al momento de que escriben cada uno de los autores, en el Antiguo Testamento encontramos, bueno, infinidad de citas donde la palabra empieza con "y Dios dijo", ¿sí? Ahí el profeta no decía "y Jeremías dijo" o "yo digo", sino que ellos reconocen por medio de esta frase que lo que están escribiendo es palabra de Dios. Les vuelvo a repetir, o sea, no les voy a dar una cita en particular porque eso lo encontramos por todos lados en la Biblia, por todos lados en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia al Nuevo Testamento, así como Lucas está diciendo en el verso 2, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, ¿sí? Algo que él está reconociendo aquí es que hubo un grupo de personas que fueron testigos oculares, que estuvieron presentes en el momento de la vida de Cristo, que posteriormente lo van a integrar como parte de sus relatos. Y estoy hablando específicamente de los discípulos de Cristo, ¿sí? Vemos que muchos de ellos, al hacer referencia justamente, ¿sí?, a lo que están escribiendo,
señalan que ellos mismos lo vieron, que lo vivieron, que lo escucharon, que lo experimentaron, ¿sí? Y eso para nosotros es sumamente valioso. Vamos a ver solamente algunas de estas citas, ¿sí? Acompáñenme, por favor, a 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Obviamente aquí quien escribe es Pedro, apóstol de Jesucristo, y lo que dice es, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Sí? Tenemos 1 de Juan 1:3, que dice, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hechos 2:22. Hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros. Fíjense lo que dice esta frase, como vosotros mismos sabéis, ¿sí? Juan 19:35. Sabemos que esto pues lo escribió el mismo apóstol Juan. Dice, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Lucas 3:1. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Ituria y de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Aquí lo que está haciendo Lucas es establecer un contexto histórico que puede ser comprobable. Si las historias bíblicas fueran únicamente historias inventadas, Dios no se hubiera tomado el trabajo, o los autores, vamos a decirlo, no se hubieran tomado el trabajo de establecer un contexto que fácilmente hubiera podido ser cuestionado o echado abajo. Sin embargo, lo que nosotros observamos también a lo largo de toda la Biblia es que se establecen este tipo de contextos que permiten ubicar tanto lugares geográficamente, culturalmente, ¿sí? Y además temporalmente. Hechos 26, del 24 al 26. Está hablando Pablo. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo a gran voz, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Recuerden que Pablo era un hombre, era un rabino sumamente estudioso, alguien que la palabra de Dios refiere que había estudiado los pies de Gamaliel, ¿sí? Uno de los rabinos también más reconocidos. Entonces, alguien que seguramente se sabía de memoria no solamente la Torá, como decíamos que acostumbraban a aprenderse todos los judíos para su bar mitzvah, sino que seguramente sabía de memoria la Tanaj completa, ¿de acuerdo? Pero Pablo dijo, no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón, ¿sí?
Algo que vemos que ocurre también con frecuencia en el Nuevo Testamento es que son tan tempranos los escritos que hacen los apóstoles, los discípulos de Cristo, que muchas veces lo que dicen es, o lo que hacen es retar a la gente diciéndole, esto ocurrió y muchos de los que están aquí lo presenciaron, de tal manera que si alguno de ellos supiera que lo que estaban diciendo era mentira, pues se podrían levantar y en ese momento decir, no es cierto, eso que tú estás diciendo es inventado, tú lo fabricaste o es una mentira. Sin embargo, nosotros vemos nuevamente haciendo referencia a estos escritos no cristianos que lejos de contradecir lo que dice la palabra de Dios, vienen a reforzarla, de acuerdo a confirmarla. Para cerrar les voy a leer solamente una referencia o un resumen, digamos, que hace el doctor Bruce, que es profesor de crítica y exégesis bíblica en la Universidad de Manchester, en relación al valor de las fuentes primarias, ¿sí?, de los registros del Nuevo Testamento. Lo cito. Los primeros predicadores del Evangelio conocían el valor del testimonio de primera mano y apelaron a ello una y otra vez, como acabamos de leer en distintas citas, que por cierto no son las únicas. Les recomiendo que en la medida que vayan leyendo el Nuevo Testamento, subrayen o hagan este ejercicio de identificar todas esas citas donde dicen, hay una de Juan muy conocida donde dice, lo que hemos escuchado, lo que vimos, lo que palpamos. ¿Cuál es la cita, papi? Debe ser primera de Juan. Es primera de Juan. Capítulo 1. La introducción de primera de Juan. Denme un segundito y lo leemos directo de la palabra. Dice tocante al verbo de vida. Denme un segundo. Primera de Juan. Sí, de hecho es primera de Juan, verso 1, dice. Se los voy a leer porque también es bien importante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Cristo. Lo que hemos visto y oído, vuelvo a repetir, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, retomo nuevamente la lectura. Dice que ellos apelaron a esto una y otra vez. Somos testigos de estas cosas, era la afirmación constante y confiada de ellos. Y de ninguna manera puede haber sido fácil, como algunos escritores parecen creer, el inventar palabras y acciones de Jesús en aquellos años iniciales, cuando tantos de sus discípulos estaban presentes y podían recordar lo que había o no acontecido. Y no eran solamente testigos amigables con los que tenían que tratar los primeros predicadores. Había otros menos favorablemente dispuestos, los que estaban también en conocimiento de los principales hechos del ministerio y de la muerte de Jesús. Los discípulos no podían darse el lujo de arriesgar inseguridades. Y ni qué hablar de una manipulación deliberada de los datos, lo cual habría sido denunciado inmediatamente por los que estarían muy contentos en hacerlo. Recuerden que en primer lugar quienes se convirtieron en sus enemigos pues fueron los propios judíos. Pero no solamente ellos, tenían de enemigos a los romanos. ¿Sí? Al contrario, uno de los aspectos fuertes en la predicación apostólica original es la apelación confiada al conocimiento de los oyentes. Ellos no solo decían que eran testigos de estas cosas, sino también, como vosotros mismos sabéis, si hubiera existido alguna tendencia a apartarse de los hechos en algún sentido, la posible presencia de testigos hostiles en la audiencia habría servido como un correctivo añadido. No solamente esto,
yo quiero cerrar con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos acerca de estos escritores que redactaron el Nuevo Testamento y de la veracidad de las palabras, en primer lugar nosotros podemos ver que la vida de ellos fue totalmente transformada. Vemos a un Pedro, ¿sí?, que anduvo con Cristo, alguien temeroso, alguien impulsivo, alguien que finalmente le negó. Y después vemos a un Pedro poderoso, un Pedro seguro, confiado, el primero que se levantó a hacer una predicación en medio de multitudes, ¿sí? Y que estuvo dispuesto incluso, y esto es una constante en todos los apóstoles, todos ellos estuvieron dispuestos a morir por preservar la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Y quizá alguno estaría dispuesto a defender una mentira hasta un punto máximo. Pero en la historia de la humanidad, ningún hombre ha muerto por una mentira, a menos que ellos mismos creyeran que era verdad. Por lo tanto, nosotros podemos tener la certeza de lo que fue escrito en el Nuevo Testamento se corresponde con la verdad de la vida de Cristo y el inicio de la iglesia, ¿sí? Y la profecía de los tiempos finales que está escrita en el libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Leslie, ¿me podrías repetir los dos versículos en los no cristianos de Plinio el joven, Hechos 2, ¿qué? Y el de Talos, de Lucas? Me faltaron los versículos. Era Hechos 2, es la parte final, desde el 42 hasta el 46. Ok. ¿Y el de Lucas? ¿Mande? ¿Y el de Lucas de Talos? El de Lucas, bueno, es que él no hizo referencia propiamente a algún versículo. Sí, pero bueno, lo que comentaste Lucas, respecto a capítulo los 1, verso 1. Lucas 23, ¿no? Lucas. 44 y 45. Gracias. Ay, gracias, Berito. De nada, amiga. Gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, vamos a cerrar aquí entonces. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado de múltiples formas, Señor, que podemos tener confianza plena en que tu palabra, Señor, es verdad, en que tú has guardado esta revelación a través de siglos y siglos, Señor, para darte a conocer a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las previsiones que tú tomaste, por toda la certidumbre que podemos tener, Señor, porque podemos poner nuestra confianza plena, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte por medio de ella, Señor, y te rogamos que ese conocimiento no sea únicamente intelectual, sino que cada uno de nosotros podamos trascenderlo a un conocimiento personal, que podamos encontrarnos contigo, Señor, que podamos honrarte, Señor, también como tu misma palabra nos pide hacerlo, Señor. Bendigo en tu nombre, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí. Espíritu Santo, te ruego que seas con cada uno de ellos, Señor, en la revelación de tu palabra, Señor, y que les guíes a lo largo de este día, Señor, en decisiones que van a tomar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.